es la que más o menos regula la producción de RNA, porque este virus es un RNA en sentido positivo, ¿sí? ¿Qué significa ser un virus RNA sense positivo? Normalmente lo llaman así, sense positivo, sentido positivo. De que a partir del RNA ya puede codificar proteínas. Normalmente el RNA tiene que convertirse primero en DNA y el DNA convertirse en RNA mensajero para poder codificar proteínas. Pero cuando el virus tiene un RNA sense positivo, es porque tiene la posibilidad de hacer directamente proteínas a partir de su RNA y no pasar a primero convirtiéndose en DNA y posteriormente recién en RNA mensajero. En cambio, eso hacen los virus RNA sense negativos, o sea, no lo hacen directamente, sino en forma incluyente. La nucleocápside es la proteína entonces que regula la obtención de RNA y una capa también lipídica, ¿no es cierto?, que es importante para adaptarse a los medios donde ingresa el virus. Hay tantas fotografías, vean estas fotografías, no fotografías, esquemas. Este esquema me parece interesante para poder explicarles la función que ya más o menos la hemos dicho de la proteína S, que es la que atraviesa la envoltura viral, ¿no es cierto? Es el que da la forma de corona al virus. Es fuertemente glucosilada y además el que media la unión al receptor y se fusiona con la membrana de la célula. Son los principales antígenos, decíamos hace rato, para que se produzcan los cuerpos, los anticuerpos neutralizantes y además para la generación de linfocitos y citotóxicos. La proteína de la membrana juega un papel importante en el ensamblaje viral. La nucleocápside, comentábamos, de que está implicada en la regulación de la síntesis del RNA de este virus. Interactúa muy bien con la proteína N durante la gemación del virus. Ya vamos a ver cómo gema. Los linfocitos T citotóxicos reconocen porciones de esta proteína N, de ahí también deriva la inmunidad del tipo celular ofrecida por los linfocitos T. Esta hemaglutinina, esta proteína que es una hemaglutinina, solo existe en dos subtipos o serotipos de coronavirus, y no así en los SARS, ¿ya? De modo que no es tan importante por ahora. Y la proteína que envuelve, la proteína de E, la proteína de envoltura, su función hasta ahora no es conocida, ¿ya? Pero se cree que para el montaje es fundamental. En realidad todas estas proteínas, ya van a ver después, sirven para montar una partícula viral completa. Pero así, exactamente cuál es la función tampoco se sabe. Vean, aquí tienen un coronavirus con las partículas espiga. Sacamos una partícula espiga y vamos a ver que tiene dos unidades, S1 y S2. La S2 formada por dos subunidades. Vamos a ver de que esta subunidad S1 es la más importante para adherirse al receptor que hay en las células humanas, que es el mismo receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2. Que lo tenemos en muchas células, en el tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, en el aparato vascular, etc. Y vean, entonces empieza la adhesión a través de la unidad S1 y la S2 empieza a jugar un papel importante en la fusión. La membrana de este virus tiene que fusionarse con la membrana de la célula al penetrar, ¿ya? Y después de penetrar, el RNA es transcrito, después se produce la translocación y la codificación de proteínas del virus dentro de la célula. No se olviden de que el virus no se multiplica si no hay células vivas. Se multiplica aprovechando la maquinaria de reproducción que tiene una célula, la célula huésped en este caso, para hacer todas las proteínas, todos los elementos estructurales y no estructurales del virus. Y así ensamblar un virus completo que después es gemado. Ya por gemación sale para infectar otras células. Entonces acá, vuelvo a repetir, fundamental
precisamente están en base a la proteína spike. Todas las vacunas, absolutamente todas, ¿no? Conociendo al virus, nosotros podemos ya ver un poquito y hablar de esto, que es tan interesante porque los máximos problemas que vemos los médicos, los mayores problemas, desde abril más o menos, en que han empezado a aparecer las pruebas PCR positivas, han aparecido las pruebas rápidas, después la dosificación de anticuerpos IgM y IgG a través de ELISA, de inmunocromatografía, inmunoluminiscencia, a través de todo eso. A partir de ese tiempo es que ha habido quizás una falta de comprensión en el comportamiento del sistema inmune frente a una infección viral. Y quizás esta falta de comprensión ha hecho que nosotros erróneamente pidamos una prueba o otra prueba de forma errónea, sin considerar el momento adecuado que se debe pedir. ¿Ya? Y este cuadro les va a demostrar eso que les digo. En este cuadro tenemos en el momento en que ingresa el virus. Este es el momento que ingresa el virus. El virus hace una latencia más o menos de una semana, toda esta semana, en estado latente. El periodo de incubación se llama. El periodo de incubación dura de 2 días a 14 días, en promedio 7 días. En este periodo entonces estás infectado y no tienes todavía enfermedad. Después empieza la enfermedad, primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, de enfermedad. Pero si hablamos de infección, esta sería la primera de infección, segunda de infección, tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿no? Y esto no hay que confundir. Entonces, cuando entra el virus aquí, normalmente, ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre es la multiplicación del virus a nivel nasofaringio, porque es por ahí por donde entra, ¿verdad? Por lo tanto, el virus empieza, la posibilidad de obtener el virus y cultivarlo empieza el día en que uno se infecta. Y al día siguiente, el subsiguiente día, las posibilidades de obtener cultivos positivos van aumentando, si se fijan. Y esa posibilidad se acaba un poquito más allá de la segunda semana. Yo diría 14 días, 15 días, 16 días. Si la posibilidad de multiplicarse o de obtener virus que están multiplicando vivos es de 2 semanas, el periodo de contagio, en teoría, de este virus también es este periodo, un poco más de 2 semanas. Seguramente esto variará en algunos días, quizás en algunas personas. Depende de la carga viral, depende de la inmunidad del paciente, etc. Pero por lo general se considera esto, ¿ya? Por eso cuando van a dar de alta a un paciente, porque se considera no infeccioso, generalmente todos los protocolos dicen que hay que dar alta entre los 10, más o menos a los 10 días de haber comenzado la enfermedad, que significa más o menos hasta aquí, estos 14 días, más o menos hasta acá, ¿no es cierto? Y a partir de acá ya no es infecciosa la persona, se considera no infectante, no contagiosa. Entonces, cuando se hacen los cultivos, estos van a dar positivos. Y ese periodo está muy relacionado con la infecciosidad, la capacidad de infectar de la persona a través de la generación de estas partículas vivas en las secreciones nasofaringeas. Bien, uno es eso, otro es los fragmentos de RNA del virus, de cuándo a cuándo podemos nosotros detectarlo. Si nos fijamos, esta curva azul, se los voy a poner con una flecha, representa la posibilidad de encontrar un PCR a nivel nasofaringio, una reacción en cadena de polimerasa, y vean que comienza prácticamente el día que te infectas y va aumentando la posibilidad el segundo día, tercer día,
empiezan los síntomas es cuando la posibilidad de encontrar un PCR positivo es mucho mayor al inicio de los síntomas. Pero la posibilidad antes de los síntomas es enorme también. Y esto se mantiene, el PCR, por lo general, se puede mantener hasta la tercera, cuarta semana de enfermedad. ¿Ya? Por eso hay muchos enfermos que han pasado ya 3 semanas, 4 semanas y su PCR sigue positivo. Por supuesto, están aquí de la enfermedad. 1 semana, 2, 3, 4. Aquí su PCR lo más probable es que la posibilidad de detectar ya no es tan grande porque ya está bajo el nivel de fragmentos de RNA que puede haber a nivel nasofaríngeo. Entonces, a este nivel a veces le sale todavía positivo. ¿Qué significa? Que todavía todo este periodo pueden eliminar fragmentos de RNA detectados por el PCR en secreciones nasofaríngeas, ¿verdad? Pero eso no significa que esta persona sea contagiosa, porque los fragmentos de RNA no son infecciosos. Las partículas completas que están acá, esas son las infecciosas, esas son las que ocasionan el contagio. La enfermedad, el virus después ingresa al tracto respiratorio inferior. Entonces, cuando tú obtienes un PCR por lavado bronquioalveolar, cepillado traqueal, etc., a veces hasta por biopsias, por cualquier motivo, entonces la posibilidad de encontrar PCR es casi inmediato también, un poquito más tardío, y dura un poquito más que a nivel nasofaríngeo. Y no se olviden de que también se detecta RNA mensajero del virus en las heces. La presentación es un poco más tardía, pero también persiste más tiempo. Ahora, ¿qué de la serología? Las IgMs, normalmente cuando uno se infecta, empiezan a producirse las IgMs a los 3 días más o menos. Hay un periodo de latencia, se llaman de 2 a 3 días, y empieza la producción de estas IgMs. Pero esta curva no es de producción, sino es de detección. Pero vean que para detectarse IgMs, para la posibilidad de detectarse IgMs, acá está, esa, tiene que haber pasado por lo menos 2 semanas de la infección. 1 semana, 2 semanas y un poco más. O por lo menos 7 a 10 días de que empiezan los síntomas. Y recién la posibilidad de encontrar IgMs, la facilidad con que se encuentren va a ser mayor a medida que pasen los días. Y también la declinación de esta curva toma sus semanas, toma 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana de enfermedad. Probablemente el nivel de detección mayor es desde aquí, en esta zona, toda esta zona, ¿verdad? Las IgGs se producen también a los pocos días de haberse infectado, acá, pero los niveles detectables tardan también, un día más que las IgMs por lo menos, pero los niveles persisten más tiempo. Hasta ahora no se sabe, dicen 3 meses. ¿Por qué? Porque va declinando también la IgG. 3 meses después de la enfermedad probablemente ya no tengas IgG. Seguramente esta curva empieza a caer aquí, ¿no? Porque aquí estamos al mes y medio todavía de haber tenido la enfermedad. 6 semanas son 1 mes y medio. Por lo menos la literatura dice eso, ¿no? Se ha visto todavía los 3 meses en cifras que van declinando ya las IgG. Entonces esto nos explica a nosotros por qué a veces nosotros pedimos, y es bien frecuente, ¿no? Por decirles, el martes he empezado a toser, estoy con algo de dificultad, y me he hecho una prueba rápida, y las IgMs me han salido negativas, estoy libre de enfermedades, erróneamente. Si el martes, miércoles, a jueves, a viernes, a sábado son 4 días, probablemente estaba aquí, el paciente estaba en esta acá. Sus IgMs recién iban a ser positivas después de los 7, 8 días. El paciente lo que debería haberse hecho es una PCR
Jueves también dicen, yo me he enfermado hace 3 semanas, he estado enfermo, me he hecho una prueba de IgMs e IgGs. Resulta que mis IgGs están en un nivel de 1.5, hasta 1 es normal, 1.5, depende de los laboratorios, 1.1 a veces, pero 1 vamos a tomar como normal. Mis niveles de IgG están 1.5, perdón, y las IgGs en esta semana están todavía en un valor de 6, de 7. ¿Qué significa? Que sus IgGs ya están disminuyendo y tiene buena producción de IgGs. O sea, este paciente, primero, que ya no es contagioso, ¿verdad? Y segundo, que ha pasado la etapa crítica de la enfermedad. Porque la etapa crítica no es una clase de clínica, pero generalmente son los primeros 7 a 10 días también, ¿verdad? O sea, estaría por acá el paciente. Pues dice, he pasado hace 1 mes y medio la enfermedad, me hago serología y seguramente mis IgGs, la posibilidad de que sean negativas va a ser alta. Y todavía voy a tener IgGs. Entonces, esta gráfica yo la considero pero genial. Es de una revista, si pueden sacar, Llama se llama la revista, de este año. Les voy a pasar el dato. Es bien interesante porque la discusión del mismo artículo es muy interesante. Entonces, en cuanto a serología, todas estas cosas que hemos hablado deberíamos considerar, sobre todo para la interpretación. Aquí bien claro dice, ¿no es cierto?, la posibilidad de PCR positivo es en este lapso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, esta curva está acabando aquí. La posibilidad de PCR negativo recién empieza aquí, y la posibilidad de detección de anticuerpos empieza cuando las IgMs están altas, de aquí para adelante. Bueno, aquí será que ya no detectas IgM, perdón, y aquí sí lo vas a seguir detectando. Bien, ahora, la otra parte del temario que hemos escogido para hoy día es las vacunas, y esto lo vamos a hacer con mucha calma para que se pueda comprender en qué consisten, cómo se obtienen, todo eso. Primero, que hay fases que deben pasar, ¿no?, los candidatos a hacer vacunas, y en general son 4 fases. Primero, estudios en animales de experimentación. Ustedes saben que se utilizan los conejos, los ratones, los monos sobre todo. Para el coronavirus se han utilizado los monos. Después, los que vencen esta fase, estos estudios pasan a los ensayos clínicos. Los de fase 1, después los que aprueban pasarán a la fase 2 y los que aprueban pasarán a la fase 3. Cada uno de estos estudios lleva meses o años incluso. Para las anteriores vacunas ha llevado años. ¿Y por qué la vacuna para el coronavirus ha salido tan temprano, tan rápido? Les vuelvo a repetir, estos estudios de fase 1, fase 2, incluso se han hecho uno solo muchas veces, o de fase 2 y fase 3 también se han fusionado, porque los estudios con los otros SARS ya habían demostrado seguridad, habían demostrado inmunidad, etcétera, etcétera. O sea que eso ha abreviado el tiempo de obtención de las vacunas. ¿Y en qué consisten estos estudios preclínicos? A ver, el estudio preclínico, el primero, ¿en qué consiste? Primero, para el coronavirus, vamos a hablar de este coronavirus, se han utilizado primates no humanos. A estos se les ha inyectado el candidato de la vacuna, de las diversas vacunas, ¿no es cierto? ¿Y qué se ha hecho? Se ha medido la inmunidad que se ha logrado, se ha valorado la formación de anticuerpos, sobre todo en estos primates. Bien, al tener inmunidad, también otra cosa que se ha logrado evaluar es si estos primates han tenido efectos tóxicos importantes y cuán segura era esta vacuna para los primates. Cuando han aprobado todo esto, se ha visto que hay buena cantidad de anticuerpos, que la toxicidad no es mayor y son relativamente seguras. Entonces se los ha cargado con coronavirus, se los ha infectado con coronavirus, con el SARS-CoV-2.
cuales deberían hacer anticuerpos neutralizantes contra estas cositas que son la proteína S y no permitir que ingresen a sus células. ¿Por qué? Porque los anticuerpos contra estas proteínas no van a permitir la adhesión de las proteínas S al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿de acuerdo? Y que además estos anticuerpos neutralizantes sean realmente en buena cantidad para evitar esa infección. Donde más cuidado se tiene es de que no haya una inmunidad a medias, o sea, que la inmunidad que se ha producido no logre evitar la enfermedad o la adhesión, no logre evitar la adhesión, y que esto más bien hace que se agrande la enfermedad. Cuando estos primates reciban el verdadero virus, hagan más bien una enfermedad muy grave. Eso se ha visto con el uso de por lo menos 2 vacunas hasta ahora. En los años 60 apareció la vacuna para sarampión con virus muertos. Y cuando se empezó a dar a los humanos, y estos humanos empezaron a entrar en contacto después de vacunarse con el virus del sarampión, hacían un sarampión grave, un sarampión atípico, y muchos se morían. A eso se llama enfermedad, o sea, el sarampión en este caso potencializada por la vacuna, que no lograba inmunidad completa. Para el virus sincicial respiratorio también hubo una vacuna, y el problema fue de que no se logró extender o ampliar su uso por este problema de enfermedad potenciada por vacuna. El objetivo principal, creo que de esta fase es eso precisamente, no hacer que la vacuna produzca más daño que la misma enfermedad, y eso a través de la producción de inmunidad completa, ¿no? Y por supuesto que la evaluación de la toxicidad es fundamental. Las vacunas que aprueban esta fase pasan a los ensayos clínicos de fase 1. ¿Cómo se hace estos ensayos? Se toman menos de 100 humanos, ya son humanos sanos, no infectados, de 18 a 60 años sobre todo, y a ellos se les carga con la vacuna. ¿Ya? A veces incluso se puede dosificar la cantidad de vacuna, se pueden hacer rangos de dosis para estudiar con qué rango de dosis hay mejor respuesta, porque lo que se mide es la medición de la inmunidad. Uno puede decir, mejor respuesta ha habido con cantidades pequeñas de la vacuna o cantidades grandes, pero también se mide la toxicidad y seguridad, sobre todo a nivel local y sistémico, con cuál de las dosis ha sido menor la producción de efectos locales, por ejemplo, dolor e inflamación en el punto de la inyección. O efectos sistémicos. Los efectos sistémicos generalmente, un poco resfriado todavía estoy. Los efectos sistémicos generalmente son dependientes de la fiebre. Se produce fiebre y con la fiebre viene anorexia, dinamia, cefalea, artralgias, mialgias, etcétera, etcétera. Ausentismo laboral produce todo eso. Todo eso se evalúa. ¿Y con cuál es menor? ¿Con qué dosis? Es importante evaluar el efecto del rango de la dosis entonces. Cuando han aprobado los ensayos clínicos de fase 2, las vacunas entran a evaluarse en la fase 3, en la fase 2, cuando han aprobado la fase 1. ¿En qué consiste? Recuerdan, aquí había solo menos de 100 humanos, aquí son cientos a miles ya. Entonces ya sabemos la dosis, ya sabemos que no hay ese efecto potencializador de la vacuna para la enfermedad y que además es inmunógena. Entonces se aplican las vacunas y sobre todo aquí se va viendo si con una sola dosis o con 2 dosis es mejor, o a veces con 3 dosis, a veces con un refuerzo más. Por eso lleva tiempo la obtención de las vacunas. Imagínense, un refuerzo, un segundo refuerzo, eso lleva meses, lleva años. En este caso,
dosis, cómo es la inmunidad. Con 2 dosis, si es mejor o a veces peor. Y también el rango de efectos secundarios, la toxicidad o seguridad, con una sola dosis o con 2 dosis. Entonces, en eso consisten los ensayos clínicos de fase 2. Ya os he dicho, cada fase toma meses o años a veces, normalmente, pero para el coronavirus ya se midió varias de estas cosas con el SARS-1 y el MERS coronavirus, ¿verdad? Los que aprueban pasan a los ensayos clínicos de fase 3. Aquí se hacen con miles de humanos sanos, generalmente entre 18 a 60 años. También han hecho desde 15 hasta 85, etcétera, etcétera. Han hecho con 30.000 voluntarios, con 40.000 voluntarios, ¿verdad? Es por eso que probaban la vacuna en el Brasil, en México, probaban la vacuna en distintos lugares. Cualquier lugar que hayan probado, tenían que dividir a la población que iba a recibir esta vacuna en 2 grupos. Un grupo a quienes se aplicaba la vacuna, que era el grupo en estudio, y el otro grupo control, a quienes se le daba un placebo o una vacuna ya anterior, ya conocida. Y aquí es donde se medía la eficacia de la vacuna en los vacunados en relación a los no vacunados. Lo lógico es esperar que esta gente que ha recibido la vacuna enferme mucho menos que la gente que no ha recibido la vacuna, ¿verdad? Y eso se logra midiendo las tasas de eficacia. La eficacia es la tasa de ataque que hay en este grupo, los no vacunados, menos el número de enfermedades o la tasa de enfermedad en este otro grupo. Todo eso dividido entre la tasa de ataque en los no vacunados multiplicado por 100. Si ustedes leen un poquito las vacunas que han salido, se van a dar cuenta que es bien facilito. Y en las publicaciones les dicen, de este grupo de 1.000 personas que estaban vacunados, se han infectado solo 8. 80% sería, o no menos, ¿no es cierto? Se han infectado 8, sería 0.08. En cambio, los no vacunados se han infectado, por decirles, 100, sería mayor. Entonces, esas 2 cifras se utilizan para restar y para dividir y multiplicar por 100. Yo pierde la tasa, la eficacia, ¿no? De eso se habla bastante ahora. Y además, aquí también se estudia el perfil de seguridad y toxicidad. ¿Cuán seguras son estas vacunas en relación a los que han recibido solamente un placebo? Tanto a nivel local y a nivel sistémico. Esos son los 4 ensayos, 4 estudios, las 4 fases que se hacen en la obtención de vacunas normalmente y que se ha abreviado con el coronavirus. Ahora nosotros vamos a ver en qué consisten las vacunas que se están estudiando para coronavirus. En realidad se han utilizado modelos de obtención de vacunas desde hace años, ¿no? Porque si se acuerdan, la primera vacuna en aparecer estaba compuesto prácticamente de virus muertos o de vacunas muertas. Se llaman patógenos inactivados. Entonces, ¿cómo se logran estas vacunas? En este caso, con virus inactivado. En el caso del coronavirus, del SARS-2. Bien, es sencillo entender esto. Esto siempre es una célula muscular. Ya, es una célula muscular. Lo primero que se hace es obtener un coronavirus, SARS-2, inactivarlo. Tenemos que cultivarlo y después, en células Vero generalmente, se procede a la inactivación o a la eliminación, a la muerte del virus por mecanismos químicos en este caso. En otras vacunas se utilizan también mecanismos físicos y biológicos, pero acá por mecanismos químicos se ha logrado matar al virus y tienes entonces un virus inactivado. Y es sencillo, ¿no es cierto? Este virus inactivado se lo mezcla con adyuvantes. Hidróxido de aluminio generalmente se utiliza. Adyuvante, ¿qué significa? Que va a ayudar en la inmunidad.
regionales, y en este lugar, en otros lugares, en realidad lo que van a lograr es de que los linfocitos B y los linfocitos T puedan reconocer sobre todo a estas espigas, que son las cosas flojo. Y los linfocitos T empiecen después, ayudados por los linfocitos T, el proceso de presentación, de reconocimiento de los linfocitos T es un poquito complejo, ¿no es cierto? Pero no es difícil de aprenderlo. Pero acá, para abreviar, vamos a decir de que el B siempre necesita del T para hacer una buena inmunidad. Las reacciones inmunológicas solo por linfocitos T son incompletas. No sirve sin la presencia de los linfocitos T, porque al reconocer el mismo antígeno, los linfocitos T, que el B, estos le ofrecen citoquinas, bastantes citoquinas a los B para que produzcan mayor cantidad de anticuerpos. En un principio IgMs, y después seguramente van a secretar IgGs, y estas IgGs tienen la función de bloquear a las proteínas espiga, ¿no es cierto? Van y los bloquean para que no se puedan adherir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Sencillo, ¿verdad? No es difícil entender cómo son las vacunas con virus inactivados. Ahora, han salido también vacunas, sobre todo en la China, ¿no es cierto? Porque los chinos, por ejemplo, han de activar a un virus, el coronavirus, obtenido de un paciente de la China. Vean, han utilizado hidróxido de aluminio, atado por vía intramuscular, tal como en el ejemplo. Y además han estudiado de que 2 dosis es lo ideal, con un intervalo de 28 días. Esta vacuna ha sido autorizada en Emiratos Árabes, en personas, vean, esto va variando un poco, de 18 a 80 años incluso. Y han visto que hay buena respuesta. Hay formación de esos anticuerpos de unión y neutralizantes para la proteína espiga. La eficacia, todavía no han dado las cifras de eficacia, pero sí los efectos adversos son leves y moderados. En general, todas las vacunas, todas, sin excepción, de las que han salido, producen efectos leves y moderados. A esto me refiero: dolor en el lugar de la inyección, fiebre, todo lo que compone el síndrome febril, artralgias, mialgias, anorexia, somnolencia, todo eso. Ya en muchos estudios ha determinado un ausentismo laboral. O sea que de 100 que se vacunan, incluso en algunos lugares, hasta el 15, 18% incluso de reportes, por lo menos han faltado un día a su trabajo por los efectos secundarios. O sea que no es tan inocua como vacunarse con la vacuna de la hepatitis A, por ejemplo, de la hepatitis B, ¿no? Pero sí, si consideramos nosotros el beneficio versus el riesgo, seguramente es mejor vacunarse, ¿no? Entonces, esa es la vacuna china. También ha salido otra vacuna china, también en hidróxido de aluminio, también en 2 dosis, y esta ha sido autorizada en China. Vean, no en personas de 18 a 80 años como la anterior, de 18 a 59 años, hasta 60 diríamos, ¿no? Porque los estudios se han hecho en esa edad. Y la respuesta también ha sido buena. Se han formado anticuerpos, sobre todo neutralizantes para la proteína espiga. La eficacia tampoco lo han declarado, pero los efectos adversos son leves y moderados. El otro grupo de vacunas consiste en las vacunas con virus vivo atenuado. O sea, ya no lo matan al virus, sino más bien le quitan la capacidad de producir enfermedad sin quitarle la capacidad de producir inmunidad. O sea, cumple el requisito para ser vacuna, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene esto? Primero que tienes que tener un coronavirus, por supuesto, cultivarlo y hacer varios cultivos. Vean, cuando pasan cientos de cultivos, aquí lo cultivas, sacas uno de ellos, vuelves a cultivar, sacas uno, vuelves a cultivar, 100 veces, 200 veces, 1000 veces cultivas. A medida que se obtiene un virus cultivado muchas veces, todos los virus, no solo este, pierde su capacidad patogénica, sin perder su capacidad inmunógena.
enfermedad, pero sí va a ser más contagioso. Mejor, ¿verdad? Mejor que sea más contagioso, pero que no produzca patogenicidad, que no produzca enfermedad. Y las pandemias se acaban. Así ha ocurrido con los virus de la influenza de 1918. ¿Acaso en 1918 había antivirales, había vacunas? No había, pero desaparecían las pandemias. Entonces, este virus atenuado es que se inyecta con el mismo objetivo, hacer que sea reconocido. Primero, que como es atenuado, puede multiplicarse. Por lo tanto, la producción, reconocimiento por linfocitos T y B va a ser mayor, y la producción de anticuerpos también. Además, como se multiplica, hay la posibilidad de dar también este tipo de vacunas en forma intranasal, en forma local. Pero hay un riesgo también. El riesgo es de que siempre hay la posibilidad de que este virus atenuado se vierta en su patogenicidad, como con el virus de la poliomielitis. El virus de la poliomielitis es atenuado por varios cultivos, pero en uno de cada millón, si no me equivoco, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que es así, en uno de cada millón puede revertir la patogenicidad. Por eso es que las primeras dosis de poliomielitis aún se dan con virus muertos de polio por vía intramuscular, ¿verdad? Y no por vía oral, como es la atenuada. Entonces, el objetivo, les decía, es la misma: producir anticuerpos neutralizantes. El tercer grupo de vacunas se llaman de proteínas recombinantes. A ver, entenderemos qué es proteínas recombinantes. Primero, que se obtiene un vector. Vean, tiene su código genético. Generalmente lo que se utiliza son levaduras. Se pueden utilizar bacterias, insectos, células de insectos, de plantas, pero con levaduras sobre todo. Si tú utilizas una célula de levadura y tienes un coronavirus aquí, ya ese RNA, que es el productor de estas cositas, que son las espigas, lo purificas y le transfieres, perdón, me he adelantado, lo transfieres a esta levadura. Esta levadura tiene la capacidad de producir las proteínas S, las proteínas espiga, y secretar además. Entonces, estas son proteínas de origen recombinante. Ya has recombinado un virus con una levadura. Por lo tanto, eso es lo que se inyecta. Y el final es el mismo, ¿no es cierto? Ser reconocido por los T, por los B, producir anticuerpos que nos protejan de ese maldito coronavirus. De proteínas recombinantes hay varias vacunas. Por ejemplo, hay para el hemófilus influenza, incluso es conjugada. Para la hepatitis B, por ejemplo, es recombinante, ¿no? En levadura también. De modo que el Novavax es un tipo de vacuna para el coronavirus de proteínas recombinantes, ¿ya? Porque se utilizan las glucoproteínas, el RNA, de esa manera se lo introduce al vector, que es el que produce la espiga trimérica, ¿no? S, más un poco de matriz. Se utilizan nanopartículas, generalmente lipídicas, para hacer que el vector pueda expresar una proteína espiga completa. Se administra por vía intramuscular cada 21 días, 2 dosis. ¿Por qué siempre es cada 21 días, 28 días? Porque los linfocitos B, cuando producen anticuerpos, empiezan a suicidarse a las 2 semanas. Y a las 3 semanas casi ya no hay linfocitos B produciendo anticuerpos. Entonces, se aprovecha para dar la segunda dosis. Porque si daríamos la segunda dosis a los 14 días, quizás todavía esos linfocitos B que siguen produciendo anticuerpos interfieren con la efectividad de la segunda dosis. Pero siempre tiene que pasar 21 días. No ha sido autorizado todavía, pero se ha visto ya que es respuesta de anticuerpos neutralizantes muy semejante a las de los pacientes que hayan enfermado con coronavirus, en menores de 60 años. Y además una respuesta de tipo celular CD4 con los Gelber de tipo 1. Eficacia todavía no está estudiada y los efectos adversos también son los mismos que los anteriores, leves a moderados. El cuarto grupo son las vacunas vectoriales. ¿Qué significa? Que lo primero que tienes que conseguir es un vector. Generalmente son virus que no producen enfermedad en humanos.
a este adenovirus, se han fijado, este es el segmento de su DNA que hace que se replique este virus. Sirve para que este virus se multiplique. Pero como tiene que ser un vector de replicación incompetente, lo primero que se hace es quitarle este segmento. Entonces, se deja a este adenovirus como no replicativo, no se multiplica. El segundo paso para este adenovirus es tener al lado un coronavirus y sacar su RNA que produce las proteínas espigas e introducirlo al coronavirus. Cuando su DNA produzca RNA mensajero, el RNA mensajero va a introducir este segmento del virus y por lo tanto este virus va a ser capaz a la postre de producir estos elementos que son las proteínas espiga. Este virus preparado es que se inyecta y dentro del organismo, cuando se introduce este código genético del adenovirus, que además no tiene al gen para la producción de partículas espiga, lo que va a hacer la célula humana generalmente va a ser producir las proteínas espiga para que se conozcan los linfocitos T y B, y eso ya lo saben, y el objetivo siempre es de que se formen anticuerpos, sobre todo IgG, ¿verdad? Que vayan a evitar la lesión del virus. La mayoría de bueno, eso con la primera dosis se puede hacer con este virus, pero a veces hay una segunda dosis y a veces con algunas vacunas se utiliza otro adenovirus. ¿Ya? Es otro adenovirus. Las rusas, por ejemplo, tienen el primer adenovirus es el 26 y el segundo adenovirus para la segunda dosis es el 5. ¿Con qué objetivo? De que al ser diferentes los adenovirus, los vectores, no haya ese problema de tolerancia para el adenovirus al conocerlo ya. Entonces la inmunidad con la reacción inmune con la segunda vacuna, que es nueva nuevamente, no es la misma que la primera, quizás sea mayor. Por eso se utilizan a veces dos. Lo mismo, se hace perder la capacidad de replicación, se introduce el RNA para que se produzca espiga. En general esto se introduce dentro del músculo y se va produciendo con la segunda dosis mayor cantidad a veces de los elementos espiga, mayor reconocimiento por células B y por células T y mayor producción de anticuerpos neutralizantes. Muchas vacunas hay de esta clase. Sputnik 5, por ejemplo, de este instituto de Gamaleya. ¿Qué tipo de vacuna es? Es un vector de adenovirus. En realidad son dos vectores. Para la primera dosis que se da es el adenovirus 26 y para la segunda dosis el adenovirus 5, porque se dan los dos con intervalo de 28 días por vía intramuscular. Además, ese vector lo que va a hacer es hacer expresar la proteína espiga estabilizada. Se ha autorizado en Rusia y en muchos países, incluso en América, ¿verdad? Pero todavía no se da en mayores de 60 años. Y se ha logrado buena respuesta de anticuerpos. La cantidad casi semejante a la que hacen los que han enfermado con coronavirus y están en fase de convalescencia. Incluso hasta los 85 años se ha demostrado eso, pero la seguridad es hasta los 60. Hay buena respuesta de tipo celular y la eficacia que han logrado es 21%. Los efectos adversos son leves y moderados. Incluso están haciendo una Sputnik-like, que significa que con dosis menor a veces logra mayor cantidad, mayor inmunidad. Están investigando eso para que se dé una sola dosis, ¿verdad? Han debido leer, escuchar en la tele incluso. Oxford y AstraZeneca también han sacado otra vacuna con vector de adenovirus de chimpancé. En realidad es lo mismo, ¿no es cierto? Porque lo que se pretende es inocular ese RNA mensajero para que se produzca la proteína espiga completa. Cuando se ha obtenido se da en forma intramuscular, igual que el anterior, dos dosis. La única diferencia es que este es un solo vector para la primera y segunda dosis. No se ha autorizado y también se han hecho estudios entre los 18 y 55 años, 28 días después de la segunda dosis. Hay buenas respuestas celulares incluso en mayores de 70 años.
transversa. Eso ha detenido, ¿no es cierto?, que siga su fase, la fase de tipo 2, sobre todo. Pero después se ha visto que esa mielitis transversa que produjo en esos pacientes era en Brasil, ¿verdad? No tenía nada que ver con el componente de la vacuna y se ha seguido su estudio. También ha habido por el Instituto de Biología de CanSino otro adenovirus, el 26, el mismo que utiliza en la primera dosis, la vacuna rusa. También en un vector, ¿no? El vector es el adenovirus 26. Después de pasar todos esos procedimientos para obtener la vacuna, se administra también por vía intramuscular a un intervalo de 28 días. Aquí está mal, son 2 dosis. Aún no ha sido autorizado. Y se ha logrado buena cantidad también de anticuerpos neutralizantes entre los 18 y 85 años. A veces esto va a ser la diferencia entre las diferentes vacunas. ¿A qué grupos etarios se pueden colocar, ¿no? La eficacia tampoco se ha medido y el efecto adverso también es igual al 6. Entonces hay tampoco una vacuna COVID-19 con un vector 5 ya también, con el otro de las rusas. El procedimiento ha sido el mismo. Este se ha empezado a inyectar en una sola dosis, en China, en el ejército sobre todo, ¿ya? Y se ha logrado buena inmunidad con anticuerpos neutralizantes y también en edad avanzada. La eficacia no se ha demostrado todavía hasta qué nivel sube y los efectos secundarios son leves a moderados. La Janssen es la que más se ha atrasado con adenovirus 26, es el vector, el que les he explicado. Después de lograrlo, se pone en forma intramuscular, 2 dosis también, aquí hay un intervalo de 28 días. Todavía no ha sido autorizado, ¿verdad? Nadie habla todavía de la Janssen. Todavía está en fase 2 o 3, no me equivoco. Pero también se ha visto en esas fases buenas después, entre los 18 y 85 años. A veces esto va a hacer que después estas vacunas sean más utilizadas, porque se va a poder ampliar el rango de edad incluso, ¿no? La eficacia no se ha demostrado y el efecto más común también es el mismo. Pueden haber vacunas vectoriales, pero que se repliquen. Vean, a este adenovirus no se le saca su ADN para que sirva para replicarse. A este adenovirus se introduce el RNA para que produzca la proteína S. Y eso es lo que se inyecta. Después de inyectarse, en el organismo se replica. ¿Y eso qué significa? Mayor producción de proteína S, mayor secreción, mayor estimulación de más linfocitos T y B, con mayor producción de anticuerpos. ¿Verdad? Todavía está en algunas fases de investigación. Va a ser buena vacuna esta. La vacuna es de replicación hasta ahora, pero nadie ha sacado todavía. Y con vacunas con vector de virus inactivado, o sea, los 2 anteriores eran adenovirus vivos, uno que podía multiplicarse y el otro no. Estos son virus muertos. Ahí está un adenovirus, lo primero que se hace, generalmente es el adenovirus que se utiliza, lo primero que se hace es introducirlo el RNA para la proteína espiga. Después de eso, a este virus como está vivo, empieza a expresar en su superficie los antígenos espiga, los antígenos S, pero se lo inactiva por mecanismos químicos, se lo inactiva y eso se introduce. Son vacunas muy seguras para quienes, para los inmunosuprimidos. No tienen posibilidades de replicarse. El objetivo también es el mismo, ser reconocidos estos antígenos por los linfocitos T y B, producir anticuerpos que bloqueen eso. Después tenemos las vacunas, las más mentadas, ¿no es cierto? Las vacunas RNA, con RNA mensajero. ¿En qué consiste? Tienes un coronavirus. Aquí está el segmento del RNA que produce las espigas. Entonces agarras y purificas ese segmento de RNA espiga. Lo cubres de una nanopartícula lipídica para que pueda penetrar a las células, al núcleo. Lo inyectas, esta se transloca, se transcribe sobre todo y después codifica
es una vacuna a RNA mensajero, como han visto. Se inocula esa parte para producir una partícula espiga completa. Por vía intramuscular están dando 2 dosis a un intervalo de 21 días, con el objetivo de producir anticuerpos neutralizantes o de unión también. El objetivo sería en mayores de 18 a 80. Y la eficacia se ha estudiado bien, ya 95%. Al 7º día de la primera o después de la segunda dosis. En mayores de 65 años la eficacia es un poco menor, 91.7, o en los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades. Pocos efectos secundarios tolerables, o se llaman leves a moderados. La Moderna también es la segunda que ha salido de este tipo, ¿no? El objetivo es el mismo, el fundamento es el mismo de la vacuna. El único que varía es en el intervalo de dosis. Esta se da, han estudiado cada 28 días. Y además se cree que produce mayor inmunidad local también que el antecesor. ¿Ya? Y los anticuerpos que se producen son neutralizantes también, solo que se ha estudiado entre los 18 y 55 años. La eficacia todavía no está determinada. El efecto adverso más común es siempre local y sistémico, después de la segunda dosis, tolerables, de leve a moderado. Y las vacunas de ADN que quizás no se lleguen a producir, pero podemos saber en qué consiste esto. Tú tienes un coronavirus, tienes la proteína, el RNA para la proteína S, que está de amarillo acá, y tienes una bacteria, podría ser una salmonella, no patógeno. Estas bacterias tienen sus cromosomas en forma circular, ¿verdad? Su material genético. Entonces, le introduces eso a esta bacteria y esta bacteria te lo fabrica un plásmido, material genético extracromosómico. Entonces, ese material genético extracromosómico lo inoculas de forma intramuscular y en el núcleo, como es material genético, hace que la misma célula, la maquinaria genética de la célula, codifique lo que ha sido ordenado, o sea, producir espículas, producir proteínas S, a partir de ese segmento de RNA que lo has inoculado en forma de plasma. Y el objetivo también es el mismo, ¿verdad? Se dice que estas vacunas no son muy inmunógenas, por eso la probabilidad de que se produzcan no es tan grande, además de que introducir algo de ácido nucleico, algo de DNA dentro del DNA de nuestro propio organismo. No sé, pienso que puede ser un poco riesgoso, y también piensan algunas personas eso, ¿no? Pero de todas maneras así se producen las vacunas de ADN. Y eso es todo. Se les agradece por la atención, espero que les sirva lo que hemos logrado revisar. Ha sido una forma bien sencilla de enfocarles en lo que es virología, serología y la obtención de las vacunas, ¿no? Seguramente esto va a ir creciendo, los conocimientos van a ir creciendo y habrá que seguir viendo, leyendo. Nosotros no somos los productores de la vacuna, pero solo nos basamos en la lectura para saber algo de esto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla habilitar su micrófono y hacerla por este medio, y en caso de las personas que están por Facebook, enviarlas al grupo de WhatsApp para que las puedan transmitir al doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas y eso significa que han entendido todo o que no han entendido nada. Nos vamos a quedar con la verdad. Les agradezco, jóvenes. Bueno, doctor, agradecerles nuevamente por su presentación, por su excelente presentación. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Informarles que el doctor Jesse Mamani no va a poder presentar su tema por motivos laborales, así
que muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, chicos.